Quiero compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. Yo quiero preguntar cuántos de ustedes les ha bendecido la guía que estamos desarrollando en la semana. La guía, esa guía de mi tiempo con Dios se está llevando a cabo de lunes a viernes a las 6 de la mañana en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Y lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es de que la palabra que se comparta el domingo se va a desarrollar durante la semana para que usted pueda tener ese tiempo con Dios. Y no sé si alguien que esté aquí, que sea pilo, que tenga buena memoria, que me diga cuál es la carta que estamos estudiando durante todas estas semanas en nuestra serie. Primera de Pedro, excelente. Un aplauso para ellos. Primera de Pedro, muy bien. Y los que están chateando también, Primera de Pedro. Y hoy quiero que vayamos al capítulo 4. Al capítulo 4 y vamos a ver al versículo 12. La palabra de hoy nace en una pregunta que yo quiero que, póngame el título primero, nace de una pregunta que yo quiero que usted, no sé si alguien se ha hecho esta pregunta, yo me la he hecho. ¿Cuántos sinceramente se han hecho esta pregunta? Bueno, vamos a leerla, léala, 1, 2, 3. ¿Por qué desde que soy cristiano tengo más problemas que antes? ¿Alguien se identifica con esta pregunta? Levante la mano si usted se identifica aquí. Muy bien. Yo recuerdo que esa pregunta mucha gente se la hace. Y yo desde que, como yo soy hijo de pastor, yo he visto mucha gente quejarse. Desde que yo era chiquito conocí muchos cristianos quejones. Ellos no traían alabanza, ellos traían quejabanza. Y por todo se quejaban, por todo. Y una de las frases o cosas que ellos decían es de que desde que soy cristiano tengo más problemas. Y yo me acuerdo en específico de un hermano que él alardeaba mucho de lo que era antes de ser cristiano. Decía, no hermano, es que yo antes de ser cristiano tenía plata, pero ahora estoy más llevado. Hablaba así. Yo antes de ser cristiano, hermano, eso yo mandaba a mi mujer, ahora ya la que me manda a mí. Yo antes de ser cristiano y todo era antes y como que ahora que eres cristiano, no hermano, ahora que soy cristiano eso ya ando pero mal. Y como que yo pensé en mi mente y dije, wow, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Pero al pasar de los años me doy cuenta que hay diferentes grupos de personas. Están las personas que creen que el sufrir es lo que marca solo la vida de un cristiano. Yo recuerdo que hay iglesias donde yo fui y conocí que si alguien llegaba alegre y feliz y contento, la gente lo miraba y le decía, a este hermano le falta más santidad porque está sonriendo. Yo no sé si usted conoce ese tipo de iglesias o de ministerios donde entre más enojado usted esté, más espiritual usted está. Donde más sufrido esté, más bendecido está. Y tampoco es lo que la escritura nos dice. Pero también en este tiempo hay una modalidad que se predica mucho, que el sufrimiento no es de Dios. Es más, por ahí hay una gente que habla medio en portugués donde le dicen a uno, pare de sufrir, pare de sufrir. Un día yo me metí a una de esas iglesias. Hace años, yo tenía como 15 años. Y yo me metí ahí y ahí todos hablaban en brasileiro. Y me quedé a ver qué era lo que hacían, de curioso, ¿no? Como decimos en Colombia, me metí de sapo ahí. Y cuando se acabó el culto yo me bajé y el pastor que estaba predicando en portugués así, Deus bençoe, estás aqui, uma presença de Deus. Y se acabó el servicio y yo me le acerqué y cuando se bajó empezó a hablar, ¿qué hermano, vamos a almorzar o qué? Le pagaban por hablar en portugués. Y a mí se me quedó eso en la mente porque dije, bueno, esa gente pare de sufrir. Eso tampoco está en la Biblia, porque Jesucristo no nos prometió un evangelio sin sufrimiento. Entonces está el polo opuesto de aquellos que adulan el sufrimiento, pero también aquellos que lo niegan. Venga a Cristo que no va a tener problemas, venga a Cristo que no va a sufrir. Y la gente muchas veces llega a las iglesias y quiere conocer de Cristo pretendiendo que no va a tener más sufrimiento. Pero ¿qué nos dice la escritura? Y a eso es lo que quiero ir. Quiero que abramos nuestra Biblia en Primera de Pedro 4:12, o que los que tienen el celular lo puedan abrir y lean conmigo. Vamos a leer la Reina Valera versión actual. Amados, aquí le está hablando a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Amados, no se sorprendan. No se sorprendan. ¿Por qué? Diga esa palabra. Por el fuego que arde entre ustedes, para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. En otras palabras, no es nada raro que vengan las
pruebas. Pero antes bien, nos dice el apóstol Pedro, gócense a medida de que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación, vamos al siguiente versículo, de su gloria se gocen con regocijo. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Díganme amén. Cuando son ¿qué? Injuriados o difamados en el nombre de Cristo, son tristes, son condenados, no, son bienaventurados. Lo que quiere decir bienaventurado, una de las traducciones es afortunados. Son afortunados, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que ninguno, diga, ninguno de ustedes padezca o sufra por homicida o asesino o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos, versión mexicana actual, por chismoso. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence. Dígale que está a su lado, no se avergüence. Más bien glorifique a Dios en este nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. ¿Dónde están los de la casa de Dios? ¿Dónde están los de la casa de Dios? Ahora mira lo que dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador, haciendo el bien. Yo solo quiero preguntar algo: ¿a cuántos de ustedes le ha bendecido que hemos tenido esta pantalla aquí? ¿Les da igual o si les ha sumado? La razón por la cual lo tengo es para que ustedes puedan conectarse con el versículo. No sé si ustedes lo leen de una manera diferente, de una manera más profunda, y eso es lo que yo quiero oír, que usted pueda comprender las escrituras. Para eso estoy aquí. Así que vamos otra vez al primera palabra que quiero presentarles en esta hora. Dice el apóstol Pedro: amados, no se sorprendan. Es decir, que no diga, wow, ¿y esto qué es? ¿Cómo que estoy sufriendo? Esto no estaba en el contrato. No, Pedro dice: tranquilo, Camilo, eso es normal. No se sorprenda. Y me llama la atención la palabra fuego. Esa palabra fuego es la palabra purosis. Purosis. Y esa palabra purosis significa incendio. Ahora, ¿cuántos han estado en un incendio? ¿Cómo es un incendio? Pero que empezó el incendio. No que cuando usted llegó ya se estaba incendiando todo. ¿Alguien ha estado en un incendio donde empezó por algo y se salió de control y terminó en un incendio tremendo? En lo personal, yo no he estado ahí, gracias a Dios. ¿Usted sí sabe? Ya estaba incendiado. ¿Usted estaba incendiado o el lugar estaba incendiado? Bueno. Pero la palabra que usa Santiago es esta. Incendio es la palabra que yo les acabo de mencionar. Esa palabra purosis significa cuando algo empieza a tomar forma y empieza a salirse de control, y es como algo que no esperaba y explotó. Yo lo único que conozco de explosiones, tal vez lo máximo, es juegos pirotécnicos. Que he visto por ahí, vi por allá en Colombia que alguien tiró un juego pirotécnico y en vez de tirarlo para arriba lo metió dentro de la casa y todo el mundo tuvo que salir corriendo y la casa se llenó de humo. Pero cuando viene un incendio, cuando viene algo, no es que uno lo está esperando. No es que uno le dice a la familia: bueno, venga suegra, voy a abrir este fosforito y nos vamos a quemar aquí. No. Cuando viene un incendio es porque algo sucedió y se dio, ocurrió sin que tú lo programaras, sin que tú lo esperaras. Hay alguien aquí que me está escuchando. Sin que nosotros tuviéramos el control de eso.
Esa es la palabra que usa aquí el apóstol Pedro cuando dice: no se sorprendan cuando les venga algo inesperado. Ahora, hay muchos cristianos que se asustan cuando escuchan esto. Yo era de los que me asustaba. Cuando un predicador venía y me empezaba a hablar así de eso, inmediatamente yo empezaba a repelerlo y decirle: eso no es de Dios, profetiza bendición, profetiza victoria, no profetiza sufrimiento. Y por eso mucha gente ha negado la fe. Porque cuando viene alguien a enseñarnos que hay cosas que vamos a padecer conforme a la escritura, mucha gente se sacude y dice: esa iglesia es puro sufrimiento. No. Yo prefiero ser un cristiano advertido y firme en la fe que un cristiano que tiene solo expectativas bonitas, pero tiene bases débiles. Por eso cuando tú escuchas esta palabra que el apóstol Pedro te da, yo te estoy formando en tu base de fe, no solo en tus expectativas. Estamos llenos de una generación que tiene muchas expectativas, pero tiene poca fe. Entonces, cuando te habla la palabra del Señor acerca de la prueba, como el apóstol Pedro lo menciona, es que Dios está queriendo fortalecer mis bases de fe. Digan amén a eso. Entonces, fuego, diga conmigo: fuego. Pero luego dice que arde entre ustedes, para ponerlos a prueba. No sé si alguno de ustedes recuerda cuando usted estaba en un examen en la escuela. ¿Cuántos tuvieron pruebas en la escuela? Los que fueron a la escuela. ¿Cuántos hicieron copialina en la escuela? Recuerdo que una vez en un salón todos los alumnos estaban haciendo el examen y el último de atrás respondió, dijo: lo mismo que el de adelante. Se dejó fácilmente encontrar. Pero hay algo importante en las pruebas, escúchame bien, es que el maestro guarda silencio. El maestro guarda silencio. No sé si le pasa a usted que en medio de las pruebas de la vida a veces siente que el incendio está grande y que Dios está callado. Es que el maestro se calla para que el alumno responda, pero no quiere. El hecho de que el maestro esté callado no quiere decir que el maestro se fue. Él está ahí con nosotros. Lo que pasa es que estamos siendo puestos a prueba. Y luego dice: como si les aconteciera cosa extraña. Como que, ¿y esto qué es? No, eso no es lo que dice el apóstol Pedro. Ahora dice: antes bien, me encanta esa palabra. Alguien grite, chatee esta palabra: gócense. Esa palabra gócense es el griego jairó. No sé si alguno de ustedes se acuerda cuando vino el ángel Gabriel a visitar a María la Virgen y le dijo: salve. ¿Se acuerdan de esa? Salve, le dijo salve. Es la misma palabra que usa Pedro. Es la palabra jairé. Es la palabra que el ángel le usó cuando visitó a María y le dijo: gózate en extremo, María. Mira esto tan tremendo. El apóstol Pedro usa la misma palabra que usó el ángel Gabriel cuando visitó a María y le dijo: jairé, gózate. Ahora quiero que entiendan esto. María aquí está sola, esperando a casarse. Está con su anillo de compromiso, pensando en su boda, pensando: ¿cómo va a ser? Y llega el ángel y le dice: salve, gózate en extremo, favorecida de Dios. Ahora, esa misma expresión es la que usa Pedro con alguien que está en medio de un incendio. Es como medio loco, ¿no? Que alguien que se está quemando y otro viene y le dice: alégrate. Y uno: alégrate ni qué, raro, es que me estoy quemando. Es la misma expresión que usa Pedro cuando alguien está en medio de un incendio y les dice: alégrense, gócense. Y yo me puse a orar y a reflexionar sobre eso. Le dije: Espíritu Santo, ¿qué me quieres hablar aquí? ¿Qué me quieres hablar aquí? Y me dijo: David, escúchame bien. El Espíritu Santo me habló y me dijo: cuando te atribulas en el fuego de la prueba, escucha, es porque muchas veces esa prueba es por tu pecado, es por tus errores. Por eso estás atribulado.
Pero cuando la prueba que estás pasando es porque me amas, te puedes alegrar. Y yo dije, wow. Ahora sí entiendo por qué el apóstol Pablo en sus prisiones, cuando estaba encadenado, le escribió a la iglesia de Filipo y le dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora entiendo por qué Pablo le decía a la iglesia de Filipenses, de Filipo, le decía: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora entiendo por qué el apóstol Pablo decía a la iglesia de Filipo: gócense. Ahora, quien estaba diciendo gócense no es alguien que estaba viendo Netflix o en Hawái. Era alguien que estaba prisionero, metido en una celda. Pero escuche, ¿por qué Pablo tenía gozo? Porque el sufrimiento de Pablo era por causa de Cristo, no por su rebeldía hacia Cristo. ¿Tiene sentido acá lo que el Espíritu Santo nos está hablando? Cuando la gente está angustiada, deprimida por su sufrimiento, es una señal que ese sufrimiento no es por causa de Cristo, sino por causa de que son cabezones. Ahorita lo vamos a ver. Pero escuche esto. Cuando nos alegramos en las pruebas, vamos al texto bíblico. Gócense. ¿A medida de qué? Lea esta palabra. A medida de que participan. Lea esa palabra, participan. Ahora, esa palabra partícipe, a mí me bendijo mucho. Esa palabra significa koinoneo. Diga esa palabra, koinoneo. Esa palabra koinoneo, ven Isaac, ven, rápido. Esa palabra koinoneo es algo tremendo. Esa palabra koinoneo significa compañero, significa cómplice, significa que lo que él hace, yo lo hago con él, soy cómplice. Ahora, esa palabra cómplice se usa mucho para el contexto de lo negativo, ¿sí o no? Isaac mató a alguien, no a la suegra, a alguien, y yo fui cómplice. ¿Qué es eso de que fui cómplice? Que yo fui copartícipe de eso que él hizo. Aló. Por eso las condenas no solamente la tiene el que ejecuta, sino también el cómplice, el que le ayudó. Pero ¿cómo lo usa el apóstol Pedro? Cristo sufrió y yo soy copartícipe del sufrimiento de Jesucristo. Ahora, esto no se predica en muchos lugares, porque en muchos lugares lo que se predica es esto: Cristo sufrió para que tú no sufras. ¿Alguien ha escuchado ese tipo de mensajes? Cristo llevó el sufrimiento para que tú no sufras. Y eso es una verdad a medias. Porque sí, Él sufrió para que yo no sufra el castigo del pecado, pero no quiere decir que no voy a sufrir por causa de Él. Me está mirando con los ojos volteados. Lo que Pedro dice es, ponme el versículo por favor. Gócense a medida de que participan de las bendiciones. No estamos leyendo, sí estamos leyendo. A medida de que participan de los éxitos de Cristo. A medida de que participan en las aflicciones. ¿Qué dijo Jesucristo? En el mundo aflicción. Pero hay dos maneras que tú puedes mirar este versículo. Este es Cristo. Cristo sufrió por mí, pero Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Diga conmigo, eso es sufrir. O negarse a sí mismo no es que, ay, me estoy negando a mí mismo. No, eso duele. Duele perdonar a alguien que no merece mi perdón. Duele negarse a mi ira, a mi orgullo, duele. O alguien que me diga que no duele negarse a uno mismo. Duele. Alguien grite, duele. Eso es aflicción. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sea mi cómplice. Entonces, hay dos maneras de ser cómplice del sufrimiento de Cristo: o decir: Señor, gracias, porque así como tú sufriste por mí,
Yo nunca voy a sufrir en el grado que Él sufrió por mí, nunca. Pero sí voy a tener la misma actitud que hubo en Él. Filipenses capítulo 2 versículo 6: haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. El ser igual a Dios no se aferró a eso, sino que Él se bajó y se hizo hombre, y bajó y se hizo humilde y murió a la muerte, y muerte de cruz. Haya en ustedes ese mismo sentir. Pero el sentir de muchos, ¿cuál es? Que Cristo sufra para que yo voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. El apóstol Pedro dice: gócese en los sufrimientos. Wow. Dicen que cuando los mártires de la iglesia eran quemados vivos, ellos levantaban las manos y muchos de ellos murieron quemados con una sonrisa en el rostro. Y uno dice: ¿cómo es esto posible? Es que cuando el Espíritu de Dios está en la vida de alguien, en medio del fuego puede reír. En medio de las batallas de la vida puede levantar las manos y decir: simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás llorando, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Wow. Esa es la actitud de alguien. Ponme el versículo. Que se goza a medida de qué. Para Pedro, para Pablo, para los mártires, para la iglesia, para los héroes de la fe, no era una carga participar de los sufrimientos de Cristo, era una honra. ¿Era una qué? Era una honra. Pero mira la promesa tan linda, porque esto no se mira así. O sea, Pedro no dice: bueno, hermano, pues le tocó participar, gócese ahí mientras le dan palo, porque así va a ser. No, mire lo que nos dice: para que también, léalo. 1, 2, 3. Oh Señor, pero si así se goza con la gloria, que se goce con regocijo en la gloria. 1, 2, 3, los que están online. Mira esto, escucha. Nos alegraremos en las pruebas que vivamos, cuando estas sean por causa de Cristo. Pero escucha: si no aprendemos a gozarnos en las pruebas, no podremos gozarnos en las victorias. Diga eso, vamos, 1, 2, 3. Si no aprendemos a gozarnos en las pruebas, no podremos gozarnos en las victorias. No hay nada más gratificante. Y yo sé que usted me entiende lo que le digo, que cuando Dios te da un triunfo y una victoria, tú te gozas y lloras con lágrimas en tus ojos. No porque Dios te la dio como una lotería que te llegó al frente de tu casa, sino la miras como el resultado de un proceso de fidelidad hacia Dios. No, yo no sé si hay alguien aquí que está escuchando esto. Cuando José vio a sus hermanos, cuando llegaron a Egipto, que se arrodillaron delante de él y le dijeron: perdónanos, hermanito, te quisimos matar hace 13 años, te metimos en el pozo, le mentimos a nuestro papá diciéndole que tú estabas muerto. Y él no se enojó, no dijo: ahora sí, aquí los quería ver, estaba esperando por este momento desgraciado, ¡sacan los leones! No, ¿qué dijo? Tranquilos, brothers, con una sonrisa en sus labios. Él tenía regocijo en su corazón porque había pasado la prueba. No hay alegría más grande en el corazón de aquel que padeció con Cristo y se gozó en la tribulación. Y quiero darte esta palabra profética:
no terminará el 2021 sin que Dios te dé victorias poderosas, poderosas. Y cuando termine este año levantarás las manos y llorarás y dirás: Padre, valió la pena padecer contigo. Porque ponme otra vez la frase, pónmela. Si no aprendemos a gozarnos en las pruebas, no podemos gozarnos en las victorias. Mira, es como aquel marido que tuvo su vieja, su mujer, que le dio hijos, que lloró con él, que comieron paleta en el andén, que vivió las duras y las maduras. Y ya cuando este hombre tiene dinero y tiene éxito, la tira y se consigue una modelo. Mira, Cristo no hace eso con nosotros. Él toma a la esposa que le fue fiel, la que sufrió con él, la que caminó con él, y nos dice: bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero hay una iglesia plástica que quiere evitar las pruebas y quiere solo llegar al momento de la coronación. Coróname, Señor. Dice: ¿de qué te voy a coronar si no te alegraste conmigo? Alguien tiene que escuchar esto. En las pruebas que sufres por causa de Cristo, levanta la cara. En los rechazos que sufras por tu familia y por tus amigos por ser cristiano, levanta la cara y dile: Señor, me alegro, me siento privilegiado de ser tu hijo, porque sé que hay una corona que me espera. Dale ese aplauso mejor, y ahí en tu casa dale un mejor aplauso, él lo merece. Vamos, fuerte. Por eso Pablo escribió en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mira esta declaración que hace Pablo. Ok. Esto que te voy a decir te va a bendecir. Muchos tienen la imagen de Cristo crucificado, pero no se miran a ellos crucificados. Cristo estuvo crucificado por mí. No, usted también está crucificado. ¿A qué dijo? Pues no, que Cristo sí, y yo aquí en el baile con Celia Cruz. No. Pablo dijo: con Cristo estoy. Esta palabra estoy es un presente constante. Hoy jueves, ¿qué fecha es hoy? 20 de mayo, estoy crucificado con Cristo. Mañana viernes 21 estaré crucificado con Cristo. El sábado, el domingo, en mayo, en junio, en julio, en agosto, septiembre. Ahora, no quiere decir que tú vas a salir de la casa así: ¿cómo están? Aquí crucificado con Cristo. Agárreme ahí. No, es una conciencia espiritual. Es alguien que está comprometido con la cruz de Cristo. Es alguien que no tiene la cruz como simplemente un amuleto o como algo para que le vaya bien. No, es alguien que toma la obra de Cristo como lo máximo en su vida y tiene un sentido de responsabilidad cristiana en su vida. Eso es lo que dice Pablo. Ahora, sigamos leyendo el texto principal, Primera de Pedro. Volvamos al texto principal. Ok. ¿Han entendido? ¿Han aprendido? ¿Cuántos han aprendido? Ven, yo he aprendido mucho. Mire la manera de estudiar la escritura, se la estoy mostrando. Mire que yo no le estoy trayendo 25 puntos, le estoy enseñando la escritura. Y hágalo usted así en su casa y le aseguro que su vida va a cambiar si no me devuelve la plata. Mire, sigue, siguiente versículo. Para que, ok, muy bien. Ahora, mira. Ok, ¿cuál es el tipo de prueba al cual habla Pedro? Aquí lo especifica. Cuando son, ¿qué es esa palabra? Injuriados. Cuando hablan mentiras de usted. Cuando la gente habla boberías.
Cuando lo difaman. ¿Alguien han difamado de usted? De mí han difamado. De mí han dicho de todo, que soy payaso, mejor dicho que soy de todo. Bueno, payaso sí un poquito, pero han hablado muchas cosas por causa de Cristo. Pedro dice, cuando son injuriados, ¿en el nombre de quién? O sea que, en otras palabras, se lo pongo en palabras contextuales. Desde que te volviste seguidor de Cristo, te andan rechazando. Desde que por causa de Cristo te andan difamando y andan injuriando. Entonces, cuando eso pase, quiero recordarte, te dice el Espíritu Santo, que no eres rechazado, eres bienaventurado. Ya les dije que esa palabra bienaventurado significa afortunado. Miren lo que me ministró el Espíritu Santo aquí. Dime una persona que no haya sido rechazada en la Escritura, que haya seguido genuinamente a Cristo. Muéstrame una persona que le cayó bien a todo el mundo por ser seguidor de Cristo. Vamos al Antiguo Testamento. Moisés. No, Moisés no le cayó bien ni a su propia iglesia. Ellos mismos lo odiaban. David, Saúl lo quiso enclavar. Daniel, por su fe en Dios, oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas. Sus enemigos lo vieron y lo injuriaron, lo tiraron frente al rey, firmaron una ley, lo metieron al foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 príncipes judíos que estaban en Babilonia, y construyó el rey una gran estatua idolatrando a ese Dios, y ordenó a que todos se arrodillaran frente a esa estatua. Y ellos se pararon y dijeron: no, nosotros adoramos al Dios verdadero y no nos vamos a doblar frente a esa estatua. Y él dijo: ok, por causa de tu fe te voy a meter en el horno de fuego. ¿Fueron qué? Rechazados. Cristo fue rechazado, Pedro fue rechazado, Pablo fue rechazado, Esteban fue rechazado, Felipe fue rechazado, Elías fue rechazado, Esther fue rechazada, Jeremías fue rechazado. Entonces, yo no, porque yo soy un cristiano cool. Déjame decirle algo. Si usted no es rechazado, es señal de que usted no es hijo de Dios. David, cuidado con esas declaraciones. No, es bíblico. Bienaventurados ustedes son cuando por mi causa los vituperen y se inventen cuentos de ustedes. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Entonces, si usted le cae bien a todo el mundo, póngase a pensar 2 veces. Hay gente que vive para agradar a la gente. Habló mal de mí. Habló mal de mí, se puso a echar chisme. Y si usted es hija de Dios y está caminando con Dios y está haciendo lo correcto, si están hablando porque eres cristiana, gloria a Dios. Ahora, si están hablando porque eres chismosa, arrepiéntete. No lo digo yo, ahorita lo dice el apóstol Pedro. Mira lo que dice esto. ¿Por qué me tengo que alegrar? ¿Por qué soy bienaventurado? Dilo. Porque el glorioso Espíritu de Dios. Alguien diga esa palabra. Otra vez. Más fuerte. Reposa. A mí esa palabra me rompió. Miren lo que significa repasar. La palabra que él usa aquí es la palabra anapauo, que significa 3 cosas. Anapauo. Ana, de aná, significa entre, sobre, entre, sobre. Esa es la obra del Espíritu Santo. Jesucristo dijo: Él estará en ustedes, estará con ustedes, estará sobre ustedes. Aná. Pero pauo es impresionante. Léala usted. Acabar y terminar algo. Lo que Pedro quiere decir esto es: ustedes son bienaventurados cuando por causa de Cristo inventen cuentos de ustedes y les rechacen. ¿Por qué son bienaventurados? Porque el Espíritu de Dios reposará dentro, sobre y con, para terminar la obra que empezó.
para perfeccionarlos más y más y más y más. En medio del sufrimiento que estás viviendo, quiero que sepas que el Espíritu de Dios está perfeccionando la obra que empezó en ti. Por eso acuérdate que en mayo del 2021 no eres el mismo de mayo del 2020. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra en tu vida. No eres el mismo del mayo del 2019, porque el Espíritu de Dios ha hecho una obra en tu vida. En medio de las pruebas, el Espíritu de Dios reposa sobre, al lado y dentro de mí para completar la obra que Él empezó. ¿No les parece esto increíble? A mí esto me bendice, me bendice, me bendice. Yo no sé a quién le bendice esto, pero si a ti te bendice, un aplauso allá en tu casa o aquí. Vamos, fuerte ese aplauso al Señor. Alguien levante su mano y diga: el Espíritu de Dios reposa sobre mí. Quiero ir terminando con esto. Que alguien me diga que si después de las pruebas que has tenido, del fuego y de las aflicciones, eres una peor persona. Pastor, yo era muy buena gente hasta que tuve esa prueba. Después de que tuve esa prueba, me volví mala gente. El cristiano verdaderamente que ama a Dios y se goza en las pruebas, se gradúa. Piensa en esto. No sé si tú constantemente piensas en esto, pero yo de vez en cuando pienso en esto. Si yo tuviera las pruebas que tengo en el 20 o en el 2021, las hubiera tenido en el 90, en el 95, yo no sé si las hubiera soportado. Pero ahora soy más maduro. Ahora soy más fuerte. Ahora mi fe está más sólida. Ahora conozco a un Dios poderoso. Que venga lo que venga, porque sé quién es mi Dios y lo he conocido. No le tenga miedo a las aflicciones. No le tenga miedo. No le tenga miedo, porque en medio de ellas usted ha venido creciendo. Ahora, para terminar, Pedro aquí nos dice algo importante. Nos dice: bueno, ya les dije que gloríense, que se gocen cuando padezcan por Cristo. Pero él no se queda diciéndoles por Cristo nada más. Mira lo que dice aquí. Léalo. Así que, vamos a ver aquí. Así que ninguno de ustedes. Otra vez. Dígale otra vez. Así que. Diga esa palabra, esa frase. Así que. Ese es en un griego que es la palabra me. M-E. Esa palabra me, aunque es muy corta, significa muchas cosas. El apóstol Pablo menciona en un pasaje, dice: ahora entonces permaneceremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Es la misma, Marquito, que usa Pedro aquí cuando dice me. Está diciendo lo mismo. De ninguna manera. Es un rotundo no. Ni se te ocurra, ni siquiera. Es una negación absoluta por ninguna razón. Como cuando el hijo le pide algo a la mamá y la mamá le responde, no acaba ni preguntarle. Cuando a la mamá le dice: mientras usted viva en esta casa, se hace lo que yo diga. Absolutamente. En las palabras latinoamericanas que usan las mamás, ni se le ocurra, mijito, ni se le pase por la testa. Las padres más sofisticadas responden: it's not gonna happen, baby. Lo que Pedro está diciendo acá es: ni siquiera lo piensen. Es una negación absoluta, completa. Ahora ponme el versículo. Entonces lo que está diciendo: así que ni siquiera se les ocurra. A mí esto me... Ni siquiera se les ocurra a ustedes padecer como
como asesinos, como ladrones. Alguien dice, uy, no, si es que los asesinos, menos mal yo no he robado nada, Virgen Santísima, yo he estado tranquilo, gracias a Dios. Ni los malhechores. Pero me llama la atención que mete aquí a un grupo de personas que es muy famoso dentro de las iglesias y los mete en la categoría de los asesinos, homicidas, ladrones y toda esa cosa. Ninguno de ustedes sufra, como yo sé que ustedes no son ni asesinos ni ladrones, eso no me preocupa. Pero esta partecita de aquí a lo mejor sí. O por entrometerse ponme versículo en asuntos ajenos. Y eso me puso a pensar cuántas veces yo he sufrido. Hay una versión, primera de Pedro 4 es una versión colombiana que dice: ninguno sufra por sapo. Sapo se le dice en Colombia al que se mete en donde no lo llaman. Por eso hay una serie en Netflix que se llama El Cartel de los Sapos. Ahora, cuando se acabe aquí, no se pongan El Cartel de los Sapos. Para harto le sirvió la predicación a usted. En Colombia recuerdo que cuando alguien se metía, por ejemplo, se metía en la conversación y dice: hey, ¿qué están hablando? Entonces, ahí, usted sí es sapo, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, ¿cuántas veces me he metido yo en problemas por meterme en asuntos ajenos? Yo creo que solo a mí me ha pasado. Ustedes son unas almas benditas de Dios, ustedes levitan. Yo sé que eso es solo a mí. Pero yo le dije: Señor, yo sí me he metido en problemas porque me he metido en cosas que no tengo que meterme. Y eso lo interpreté de dos maneras. Uno, los chismosos, los que les gusta estar metidos en la casa de los demás a través del chisme. Si tú lees el contexto, mírame aquí, en el capítulo 5 Pedro dice: hospédense en los unos. A ver, lo voy a leer, porque este versículo está tremendo y voy a sacar una prédica solo de eso. Dice: hospédense los unos a los otros, pero sin murmuración. Santo Jehová Dios de Israel. ¿Dónde está ese versículo? Alguien que me ayude aquí. Hospédense los unos a los otros, pero sin murmuración. Vamos a encontrarlo porque usted necesita leer este versículo. Bendito hermano de Dios. ¿Dónde está? A ver, Dios, alguien que me ayude a encontrar ese texto bíblico. Es Colosenses 3. ¿Qué dice Colosenses 3? Léelo. ¿Qué dice Colosenses 3:13? No, este versículo dice: hospédense unos a otros, pero sin murmuración. Primera de Pedro, ¿qué versículo? ¿Cómo? 4:9. Sabía que era el capítulo 4, capítulo 5. Mire. Gracias, mija. Ah, sí, mire. 4:9. Ábrelo ahí. Hospedaos unos a otros. Amén. Bienvenido a mi casa. Pero sin murmuración. Entonces, eso me llevó a pensar que cuántas veces yo he comido frijoles con chisme, carne con difamación, arroz con, póngale como quiera. Y mucha gente invita a hermanos a sus casas solo para chismear. Yo sé que aquí no pasa, eso pasa por allá en la iglesia de los santos libres. Pedro dice: hospédense, pero sin. Y yo, cuando empecé a orar sobre esto, el Espíritu Santo me dijo: David, ¿cuántos cristianos hay que con un plato de comida fueron afectados y dañados? Estaban comiendo. Sí, hermano, qué lindo es el Señor. No, el Señor hace cosas maravillosas.
A propósito, hablando de cosas maravillosas, hay una mujer maravilla de la cual le tengo que hablar, porque no es ni muy maravilla que digamos. Pero bendito es el Señor, alabado sea el Cordero de Dios. Esto es solamente bendito, ay, aleluya, gloria a Dios. Esto es solamente, hermano, para que ore. ¿Qué pasó con la hermana? Mira, hermano, yo le digo el milagro, pero no el santo. Ay, hermana, ya diga el milagro, pues diga el santo también, no hay problema. Solo el apellido. Bueno, el apellido, y no es que ese apellido, sí, tras del hecho bien feo ese apellido. Y arrancó ahí. Y mientras comían, le cortamos los brazos, las piernas, le quitamos la peluca, le quitamos el botox. A ese pobre hermano lo agarramos, lo tiramos debajo de un tren, lo mandamos al infierno, en una consejería de liberación con el diablo. Luego lo subimos, luego lo bajamos. Y después de 2 horas de chismerío, Dios le bendiga, hermano. Dios te bendiga cuando quiera vuelva. y el hermano sale con un peso y luego empieza a sufrir. Empieza a sufrir. ¿Y por qué sufre? Porque yo pensaba que esa hermana, resulta que no. Señor. Y el que le metió el chisme: ay, Señor, sana mi corazón, porque estoy sufriendo mucho. Ok, ponme un versículo. Ninguno de ustedes sufra por chismoso. Ahora, nadie se salva. No piensa que usted que Bendito Dios, yo no, pastor. Yo no, pastor. nadie se salva. Pero esta es una lección que el Espíritu Santo me habló a mí. Me dijo: David, cuídate ahora de eso. Cuídate. Es decir, David, que los sufrimientos que tengas, mire, y eso a mí me bendijo mucho, muchísimo. El Espíritu Santo me dijo: David, yo no quiero que sufras por algo que no tiene sentido. La mayoría de la gente de la iglesia sufre por cosas que no tienen sentido. Sufren por cosas que no tendrían por qué sufrir. No me la agarró aquí, ¿no? Sufrimos, vamos a decirlo, sufrimos por cosas que no teníamos por qué sufrir. Y Dios nos dice: quiero que sepas que no quiero que sufras por eso. Que si vas a sufrir, sufre porque me amas. Sufre porque me sigues. Sufre penalidades, como le dijo Pablo a Timoteo. Ahora quiero retroceder con eso, porque ya los estoy durmiendo. Ya ustedes están aburridos, ya me están mirando. Por favor, pastor, ya. Pero escuche, me voy a retroceder un poquito. Cuando hablé esto, cuando el apóstol Pablo nos habla de que no sufran por chismosos, no piensen en su vecino. Sí, porque algunos de nosotros Que le caiga, hermano, predíquele a esa hermana. Ay, cuando salga del culto le voy a mandar el link a la hermana. Recibe. No. Tómelo. Eso es un ejercicio que yo hago. Yo no ando pensando en fulano, en sutanito. Y Dios me guarde, el Señor me guarde, y lo digo delante del Señor, de ser un pastor que usa el púlpito para sacar cosas personales y atacar a la gente. Eso es lo más inmaduro que hay. Guárdeme el Señor de eso. Pero yo lo que hago es le pido al Señor que me ayude primero a ministrarme a mí, para después poder ministrarles a ustedes. Entonces no pienses en otra persona, piensa en ti y dile: Señor, ayúdame, que si he sufrido cosas simplemente porque he querido o por mis errores, ayúdame, Señor. Ponte de pie, y los que están ahí viéndome, si pueden hacerlo en sus salas, ponerse de pie. Y solo quiero darte estas 3 cosas mientras estás de pie. Son principios importantes para resumir este mensaje. Número 1, léalo. No escucho. Alguien diga, mucha gente no se atreve a decir eso. Si no, no, que yo soy creyente, pero yo no quiero sufrir. Es que está en el paquete.
Si no sufrimos, no somos creyentes. Lo segundo, no es el sufrir, no, es la razón del sufrimiento. Ya lo hablé. 3, si participamos del sufrimiento de Cristo, participaremos de su gloria. ¿Cuánto el Señor le habló en esta noche? A mí el Espíritu Santo me habló, me ministró, y yo estoy seguro que a ti también.